del autor de las imágenes que está visualizando hay obras en el Reina Sofía, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CAC, Museo de Bellas Artes de Valencia, Museo de Bellas Artes de Granada, Museo de Arte Contemporáneo del Alto Aragón en Huesca y en múltiples colecciones públicas y privadas de este y otros países. Las imágenes que ve se obtuvieron sin ningún previo planteamiento en la reciente exposición realizada en el Museo de la Ciudad de Huelva y forma parte de las actuaciones previas a la lectura de la tesis doctoral que se realiza en la Universidad de Sevilla. Hay que señalar que los elementos exhibidos solamente es un tercio del espacio, volumen y número que componen la obra completa y que también incluye la apropiada cobertura del pavimento en las zonas en que se sitúan los objetos exentos y los elementos luminotécnicos y de tecnologías avanzadas que la obra incorpora. Barroco Collision, realizada entre 1988 y 1991, mide 3,5 metros en superalte, por 15 metros de largo en los elementos adosados al paramento y una treintena de objetos exentos que se sitúan en el pavimento. Es la primera de una serie de obras que su autor denomina extendidas y se han desarrollado desde finales de los 80 hasta la actualidad. Las bases teóricas y pautas de exhibición de una extendida se detallan en los textos que acompañan este vídeo. Como se puede intuir viendo estas imágenes, mediante un bien planeado rodaje puede obtenerse un corto, lo que amplía su discurso plástico a uno cinematográfico, y cuyo esquema de guión sería el texto del alucinatorio relato que generó esta obra. A principios de la década de los 80, aun siendo consciente del alto precio a pagar, Egido toma la decisión de retirarse de los circuitos expositivos. Centrado en el desarrollo de su obra, desde 1985 a 1990, Egido realiza unas experiencias que esencialmente consistían en utilizar la figuración realista, recuperada para la ocasión de su limbo conceptual, como un extremo de la confrontación de raíz dialéctica frente a otros alfabetos o lenguajes plásticos. Es fundamental entender uno de los extremos confrontados, que son las partes realizadas al óleo o algunas técnicas mixtas, con sus rigurosas facturas, así como las iconografías de Modé, como uno de los extremos de la experiencia. Egido manipula esa pauta como una radical transgresión que le permite infringir conceptualmente los parámetros decretados correctos al uso. Experimenta de este modo si como consecuencia de ello se facilita recuperar niveles de comunicación, para él, función social de la expresión. Barroco Collision remata esta etapa de su trabajo, obra que por su característica, junto a lo arriba expresado, de despliegue plástico, de diversidad de técnicas y materiales, somete a prueba si la multiplicidad de discursos así manipulados, lejos de crear confusa dispersión, matizan y amplían densificándolo el que lo genera. El hilo conductor de la primera extendida se generó al escogerse el lenguaje figurativo que alcanzó en el barroco su plenitud y que obviamente quedó obsoleto como vehículo plástico capaz de expresar épocas posteriores. Sin embargo, quedó, tal vez, como la más alta cumbre de la fabulosa cordillera de conceptos que conforman la historia del arte. Movimiento surgido entre el Renacimiento y el manierismo, el barroco fue tachado de extravagante, recargado, dramático, teatral, artificioso, peyorativizado como término, desde la perspectiva de nuestra época, es la antítesis de los minimalismos. Egido en esta obra no elude esas supuestas características, al contrario, irónicamente las recrea desde nuestra época, en una obra que parece decirnos que, como en la vida misma, lo más, casi siempre, es más. Fue por ello elegido el barroco como elemento de confrontación dialéctica frente a otros lenguajes plásticos y actitudes estéticas, especialmente algunos de los más radicalmente opuestos a ella.
Esta primera extendida plantea cómo una iconografía decretada obsoleta por su imagen y factura, que representa un torso femenino de convencional y tópica belleza, es enfrentada a una época convulsa, declinante e hipertecnológicamente prepotente. La una hace tiempo que no sirve y la otra plantea, por sus graves condicionamientos, serias dudas sobre su viabilidad a no muy largo plazo. Esto así, la iconografía es dispuesta para reprocesarla y meterla en cintura. En cualquier caso, es cuestión de apretarle las tuercas para modificar su plástica, transmutándola en otra que adopte parámetros de vigente corrección. La peripecia de lo que sucede es lo que exhibe Barroco Collision. Una obra extendida contiene sus conceptos plásticos y discursivos en una estructura física formada por segmentos logarítmicamente desarrolladas, en los elementos adosados a un paramento y por objetos exentos concebidos para dar réplica dialéctica a los que en el paramento les quedan enfrentados. Situada la pieza eje en el paramento, se establecen a ambos lados, preferentemente guardando simetría en su número, los segmentos que la conforman. Con estos parámetros, el amplio margen de adaptación que esta concepción genera posibilita utilizar el número de pares de segmentos y unidades de poliobjetos que, en la periferia del elemento eje, decidamos exhibir en función del espacio disponible. En cualquiera de las opciones así determinadas, siempre se mantendrá coherencia plástica y claridad discursiva, transmitiendo plenitud de obra completa. Obviamente, una extendida mostrada en su totalidad exhibirá su mayor potencial de impacto visual y amplitud de matizaciones discursivas. Característica esencial de toda la obra de Manuel Ejido desde 1960 es la fusión en genuina simbiosis por integración de alfabetos o lenguajes plásticos. Ello la libera de la necesidad de sistemáticas reiteraciones de un determinado signo sui generis para dotarla de identificación. Puede así incidir sobre cualquier discurso o tema empleando el signo que puntualmente se requiera, posibilitando innumerable y radical variedad iconográfica. Cualquiera que sean los conceptos implicados, el de la figuración estará en cada obra, porque como alfabeto común a todos los humanos, sitúa visualmente los discursos. Los demás, los inventados, potenciarán aquel proporcionalmente a la amplitud en que se apliquen. Ese alfabeto común, con imágenes no mecánicas, aunque utiliza la fotografía, reproductores multimedia y otros elementos, si puntualmente se requieren, le permite investigar en la recuperación de niveles de comunicación a través de la imagen subjetiva y manufacturada por su cualidad intrínseca e insustituible de humana y sensitiva transmisión, función social para la que su conceptualidad procura dotarse de la capacidad de conmover. Al finalizar estas imágenes, se incluye el texto del relato de Manuel Ejido, Tecnobarroco Tour alrededor de una obra o relato frustrante de una peripecia frustrada, referente a Barroco Collision y el historial del autor.